Como ya les había anunciado, el tópico que nos corresponde abordar y esperamos que por las cuestiones de tiempo logremos avanzar todo esto. Les he dividido, es una clase bastante compleja donde se van a abordar la teoría de la imputación objetiva, casos prácticos relacionados a ello. Hemos seleccionado un par para efectos de aterrizar la teoría que vamos a desarrollar, lo propio con relación a la imputación subjetiva y finalmente les voy a anexar algunas preguntas que son utilizadas usualmente en los exámenes PROFA para que ustedes lo puedan resolver y analizar de manera personal. Bien, en esa línea vamos a dar inicio a esta sesión. En primer término, abordando la imputación objetiva. Para ello es importante remitirnos específicamente a cuáles son los elementos estructurales de la imputación objetiva, ¿no? De la imputación del tipo objetivo puntualmente. Y hay algunos elementos que vamos a resaltar en esta sesión para efectos de abordar la imputación objetiva. Son elementos necesarios eh, que vamos a indicar. Sujetos, el objeto de la acción, por otro lado, la conducta en un siguiente punto y los aspectos descriptivos y normativos del tipo. Bien, desarrollaremos uno a uno cada uno de estos tópicos para efectivamente que ustedes puedan refrescar, ¿por qué no?, algunos conceptos básicos de la imputación objetiva. Vamos uno por uno. El primer tópico, los sujetos. Sobre esto abrimos un gran abanico. El sujeto puede ser y es definitivamente, cuando vemos la redacción, la descripción típica de nuestro mismo Código Penal, nos vamos a dar cuenta pues que el sujeto puede ser tanto sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo, ¿quién es? O el agente, también denominado así, es quien ejecuta la conducta delictiva. Por su lado, el sujeto pasivo es aquel sobre el que recae esa conducta delictiva. Una primera diferenciación bastante general. En el lado del sujeto activo, asimismo tenemos que usualmente, generalmente, se describe con neutralidad en el sujeto activo. Si ven su norma, su tipo penal, indica pues el que, al que, etc. Entonces estamos hablando que el sujeto activo por lo general está descrito así, está recogido así en la descripción típica. En el caso del sujeto pasivo, vamos a tener que distinguir sujeto pasivo de la acción y sujeto pasivo del delito. Una gran diferencia también en relación al sujeto pasivo. Claro, es el afectado por la conducta delictiva en sentido general, pero si queremos ser mucho más rigurosos en una diferenciación dogmática, vamos a tener también que entrar a tallar en una diferencia más. Sujeto pasivo de la acción o sujeto pasivo del delito. Muchas veces pueden confluir, pero teóricamente no está asignado para ello. Vamos a explicarlo a continuación. Pero en esta línea hablamos del titular del bien jurídico tutelado. Hablemos, por ejemplo, bien jurídico vida, bien jurídico salud, bien jurídico libertad, bien jurídico administración pública y demás, ¿no? Es el titular del bien jurídico tutelado puesto en peligro o lesionado por el delito. Claro está de que nuestro Código Penal no solamente protege el delito o la lesión del delito, sino además, en muchos supuestos, la puesta en peligro de estos bienes jurídicos. Bien, ahora, por tanto, acá podemos destacar pues una jurisprudencia que es bastante conocida, se utiliza muchísimo en sentencias, es la Ejecutoria Suprema 5 de agosto de 1999. Fíjense qué tan antigua es, pero qué tan vigente sigue manteniéndose por cuanto en muchos criterios jurisprudenciales sigue siendo recogida. Es jurisprudencia penal vinculante. Puntualmente en este considerando se señala que el sujeto pasivo siempre es un elemento integrante del tipo penal en su aspecto objetivo. Es decir, nosotros al momento de destacar, al momento de desarrollar, de desglosar la estructura típica de un delito, evidentemente
el sujeto forma parte integrante de este. Y esto ha sido recogido y es doctrina que no ha sido en ningún momento controvertida. De hecho, repito, se sigue recogiendo actualmente en sentencias recientes. ¿Bien? Ahora, sobre este punto y la diferencia que les estaba indicando, ¿cuál es la diferencia entre sujeto pasivo del delito y sujeto pasivo de la acción? Un ejemplo clásico son el delito de robo agravado. Seguramente ustedes lo han escuchado para hacer una diferencia mucho más gráfica. ¿Qué pasa, pues, si una persona X se encuentra en dos avenidas principales? Bien, y saliendo de la universidad, por ejemplo, vienen dos personas abordando una moto lineal y le arrebatan el teléfono, ¿no? Es víctima de lo que conocemos como el delito de robo agravado, que por cierto, tenemos esta mala fortuna de que en el Perú sea el primer delito que engloba en nuestro cuadro de no honor el delito bandera, el delito de robo agravado. Si ustedes revisan las estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario, van a verificar que el delito de mayor incidencia es el delito de robo agravado. Bien, entonces es un delito absolutamente común en nuestra sociedad peruana. En esa línea, la pregunta, ya entrando un poco más en estos aspectos y criterios, es la siguiente. La persona que, por ejemplo, se encontraba utilizando su teléfono en esa avenida principal y que ha sido arrebatado el teléfono, resulta pues que antes de salir, ¿no? Le pide a una compañera muy querida que le preste su teléfono porque tenía que hacer una llamada. Entonces, no era la dueña del teléfono, lo prestó. Pero ella sufrió también, sufrió esto en carne propia porque se le arrebató el teléfono de las manos. La pregunta es, ¿quién es el sujeto pasivo de la acción y quién es el sujeto pasivo del delito? Y hay que hacer una pequeña diferencia. Si hablamos del sujeto pasivo del delito, estamos hablando que el sujeto pasivo específicamente es el titular del bien jurídico tutelado. En este caso, es la amiga que prestó el teléfono cuando esta otra amiga sale a hacer una llamada en la avenida principal. Y por otro lado, el sujeto pasivo de la acción es efectivamente, está afectada, esta víctima, sobre la que recae directamente la acción delictiva del sujeto activo del agente. Entonces aquí podemos identificar gráficamente una diferencia entre el sujeto pasivo de la acción y el sujeto pasivo del delito. No siempre van a ser los mismos. En muchos casos, por ejemplo, es la misma dueña del teléfono, la misma que ha sufrido esta acción delictiva, las consecuencias de esta acción delictiva. En esa línea, entonces, estamos hablando de que es la misma persona. ¿Bien? Son aspectos bastante relevantes si es que queremos escudriñar en la dogmática penal. Vamos avanzando con lo demás. Estos sujetos, en este conglomerado de sujetos, estamos también haciendo una distinción dogmática entre los delitos de dominio y los delitos de infracción de deber. También, si tenemos que tocar los sujetos, podemos pasar por esta ruta. Delitos de dominio son aquellos cometidos por cualquier persona, a diferencia de los delitos de infracción de deber que están cometidos por ciertas personas que tienen deberes especiales que, por ejemplo, un particular no tiene. Un delito de infracción de deber son los denominados los delitos que protegen deberes especiales. No estamos hablando de que son cometidos por cualquier persona, sino que por su condición especial de sujeto activo es que tienen un deber adicional que un particular no tiene. En los delitos de dominio, además, podemos identificar, pues, al legislador, que el legislador los va a señalar de manera anónima. Nos dice el que, ¿qué delitos? El delito de robo agravado. Si estamos en el mismo ejemplo, sigamos esta misma línea. Los delitos de dominio son los que por su gran mayoría están
dispersados en nuestro Código Penal. Diferentes son los delitos de infracción de deber. Por ejemplo, estamos hablando del delito de peculado. El delito de peculado no lo puede cometer cualquier persona, sino un funcionario o servidor público que tenga además un deber de administración de custodia sobre los bienes estatales. No lo puede cometer cualquier persona. Yo no lo puedo cometer porque no soy funcionaria pública. Solamente está específicamente asignado a una persona, un agente que tiene un deber especial, que cualquier otro no tiene. Esa es una gran diferencia entre, en estos ejemplos, ¿no? Delito de dominio y delito de infracción de deber. Ojo, que no en todos los casos, ¿no? Porque acá hay que hacer esta distinción. Escuchen y recepcionen correctamente la información que les estoy brindando. No les he dicho en ningún momento, lo cometen todos los funcionarios públicos, como veo que se está escribiendo en el chat. Por favor, mucha atención y mucho detalle a este punto. En el caso concreto que les he planteado con el delito de peculado, se trata pues de una persona que tiene un deber especial. Y esa persona, además, conforme a la norma, el artículo 387 del Código Penal, tiene la condición de ser funcionario o servidor público. Conclusión, no todo funcionario o servidor público comete delitos de infracción de deber. Efectivamente, porque necesitan revisarse todos los elementos, tanto objetivos como subjetivos, que concurren en la descripción típica y que se encuentran recogidas en la descripción típica. No podemos hacer este tipo de diferencias ligeras. Por favor, con eso. Ahora, jurisprudencia también, que esta se mantiene y se recoge hasta la actualidad. Aquí la tienen para que ustedes la puedan revisar, ¿no? Correcto. Entonces, nos dice, en cuanto al delito, a la imputación por el delito de abuso de autoridad, que está en el artículo 346 del Código Penal, exige que el sujeto activo, ¿no? Y de este sujeto activo, la calidad de funcionario público, por ejemplo, en un primer término, no es el requisito suficiente ser un funcionario servidor público. No es que, bueno, como eres miembro de la municipalidad, eres un servidor de la Municipalidad Metropolitana de X espacio en el Perú, ya se te ha asignado o ya cometiste ese delito. Hay muchos elementos que deben concurrir específicamente en este caso. Entonces, nos dice en esta jurisprudencia que exige del sujeto activo la calidad de funcionario público, primero. De lo que se desprende que estamos ante un tipo penal limitativo. No cualquiera es funcionario público para ello y tenemos que ceñirnos con el artículo 425 del Código Penal. Existiendo por la misma atipicidad objetiva al no adecuarse los policías municipales. En este caso se hacía esta diferencia entre si ellos podían o no tener esta condición de sujeto público. En este momento, en el año 1999, y ha sido recogido específicamente en un libro de ejecutoria superior de la Sala Penal de Apelaciones para Procesos Sumarios con Reos en Cárcel, se ha indicado que específicamente había una gran diferencia entre estos y que estos policías municipales no tenían esta condición de sujeto público y por tanto la conducta era típica. Bien, y con esto hay que manejarlo con bastantes pinzas. Incluso acá hay una más. Al ser el acusado una persona contratada que no manejaba dinero del instituto agraviado, no se reúne en él la calidad de sujeto activo del delito de peculado. Este es el ejemplo más común y espero haya quedado más claro con esta pregunta que nos están indicando. Depende, ¿qué deber especial tiene asignado? Este agente o esta persona que está siendo investigada, por ejemplo, con el delito de peculado, no basta que el Ministerio Público únicamente acredite su condición de funcionario público, su condición de agente público. También es requisito indispensable que se desarrollen y que se pruebe cada elemento del tipo penal subjetivo y objetivo. Cada uno de estos en los extremos aquí indicados, ¿no? ¿Quiénes lo pueden cometer? Lo pueden cometer efectivamente, claro, en este caso no todo puede ser sujeto público. Y acá viene un aspecto muy concreto. No cualquiera pertenece a este rubro de funcionario o servidor público. El artículo 425 nos habla también de los funcionarios por extensión. Y claro,
siempre y cuando se tenga un vínculo estatal, es decir, que a mi cargo, por ejemplo, en el delito de peculado, se me haya asignado de una manera expresa este vínculo, esta función especial de administración de los bienes o caudales o efectos del Estado, es que efectivamente yo puedo cometer el delito. No lo puede hacer cualquiera, específicamente en este caso. Necesita tener no solo la condición de funcionario servidor público, sino además necesita tener esta configuración adicional, tener el vínculo de administración o custodia de los caudales o efectos del Estado. ¿Bien? Entonces, eso es importante también porque para efectos de esta construcción de la tipicidad, es totalmente merecible e importante que el Ministerio Público comprenda estas diferencias funcionariales. No basta, repito, que se le impute por la calidad del sujeto activo de ser funcionario o servidor público, porque muchas veces sucede esto. Presentan para una imputación el Manual de Organización y Funciones, el MOF, el ROF, etcétera, y nos indican, esta persona, ¿no? Tenía la calidad de funcionario público, pero no se acredita si efectivamente tenía esta capacidad, esta vinculación con el bien jurídico protegido. No cualquiera en este rubro, por ser funcionario, va a cometer el delito de peculado. Eso es lo más relevante que se debe extraer en esta sesión. Ahora, en esta línea también, los sujetos se pueden dividir entre, y hay una distinción también larga aquí. Hay delitos de propia mano, que por ejemplo, aquí se exige, es un delito totalmente tradicional en nuestro Código Penal, que exige la ejecución personal del sujeto que se encuentra de forma inmediata a realizar, ¿no? Un delito muy tradicional, por ejemplo, el delito de robo agravado. Es un delito de propia mano. No es posible la utilización de intermediarios o de la autoría mediata. En el caso, hay delitos también monosubjetivos, plurisubjetivos, no vamos a detallar mucho en esto. Sobre lo primero, pueden realizarse por un individuo en calidad de autor o también pueden realizarse con los plurisubjetivos con dos o más autores en la ejecución del delito. Aquí hablamos también de estos delitos de convergencia, ¿no? Delitos de convergencia o los delitos de encuentro, como por ejemplo cuando estamos hablando de los delitos de colusión. Es un delito de encuentro. Se requiere no solo un funcionario servidor público que se interesa, ¿no? Sino además se requiere, pues, este particular o este extraños. Bien, ahora vamos avanzando con ello. La conducta típica. La conducta típica, en este supuesto, estamos indicando que marca la pauta cuando hablamos de la descripción típica en cada uno de los artículos. Marca la pauta ¿por qué? Y acá también viene otro aspecto importante y criticable incluso, porque esta descripción típica, sobre todo materializada en el comportamiento típico que utiliza la gente, tiene que ser desarrollado por el Ministerio Público. Entonces, estamos hablando que en esta conducta o en este comportamiento típico se va a incluir tanto la acción, que es el verbo rector, que es el eje que va a definir la conducta delictiva. Estamos hablando además que se va a permitir determinar si estamos ante delitos simples o delitos compuestos. Incluso si hablamos del grado de relación entre la acción, que es hay delitos de actividad y delitos de resultado, en esta línea también. Importa muchísimo qué naturaleza del delito tiene. Porque específicamente, por ejemplo, si estamos hablando de un delito de peligro abstracto, como lo es la conducción en estado de ebriedad, yo no necesito probar la lesión grave, leve, daños materiales que se haya generado, sino estamos hablando de que al ser una conducta, al ser un delito de peligro abstracto, basta con que una persona que se encuentre en estado de ebriedad esté, pues, conduciendo un auto o un vehículo automotor. Entonces hay que distinguir ello porque muchas veces surge lo que se denomina la pertinencia de la prueba, ¿no? O la impertinencia en algunos supuestos. En casos puntuales de violación sexual, por ejemplo, violación sexual mediante amenaza, no se va a probar con, por ejemplo, entre otros aspectos, un certificado médico legal que arroja lesiones.
porque estamos hablando que la conducta típica imputada es, por ejemplo, la violación sexual mediante amenaza. Entonces, es lo que en jurisprudencia también se ha desarrollado ampliamente y se denomina la pertinencia de la prueba. Se requiere y se necesita verificar algunos aspectos objetivos y a partir de aquí hacer la construcción indiciaria y no en otro sentido, porque muchas veces suele pasar lo que les acabo de indicar. Se quiere probar una cuestión que no se corresponde con la descripción típica o la imputación concreta que realiza el Ministerio Público. Ahora, en esta misma diferencia y distinción tenemos aquí las conductas. Tenemos que en estos delitos de resultado o de mera actividad se clasifican también en relación a si generan un estado antijurídico de cierta duración o no. Son los denominados delitos permanentes, delitos de estado. Delito instantáneo por un lado, delito permanente por otro. En el caso del delito instantáneo, tenemos la infracción consumada en el momento en el que se produce el resultado que describe la ley sin un carácter duradero. ¿Bien? Sí, conforme está indicando Reader, me parece que hay algunas personas interesadas en hacer preguntas. Vamos a desarrollar la sesión conforme se me ha ordenado y se me ha eh, indicado para efectos de tener ese orden. Les pediría por favor que anoten sus preguntas y va a haber un momento en el cual van a poder participar también ustedes haciendo las preguntas que correspondan. No se preocupen por ello, pero el tema que se me ha asignado es tan complejo que o hacemos las preguntas o avanzamos con este gran programa que se me ha asignado. No solamente es imputación objetiva, que aquí nos podemos tomar más de 2 horas seguramente, sino que tengo que dosificarlo con los casos prácticos que a continuación vamos a ver, sobre todo casos actuales, que es lo que más me importa trasladarles a ustedes porque seguramente están o tienen casos de esta magnitud, sobre todo en delitos complejos, que lo vemos a diario en el litigio, para que pueda resultar provechosa la sesión. Y no solamente abordemos temas dogmáticos que muy bien lo estamos revisando en diversa doctrina, incluso recogido en jurisprudencia, sino sobre todo, y lo más importante es darles ese alcance práctico con jurisprudencia actual y relevante que pueda ayudarlos a ustedes a resolver sus casos penales. Bien, entonces, vamos avanzando con ello. Les estoy indicando, por un lado, los delitos instantáneos y los delitos permanentes. Aquí tienen también, en esta línea de ejemplos, conforme estamos señalando. Vamos avanzando un poco más con relación a los delitos de Estado. Ya les había indicado que acá lo que importa es la duración, ¿no? La consumación cesa desde el momento de la aparición de la situación antijurídica. Y acá, con los ejemplos a un lado, que son ejemplos típicos que nos ayudan todavía a la fecha a reseñar, a graficar mucho más estos casos. Por ejemplo, el siguiente. Estamos ante un delito de Estado que no se diferencia del delito de comisión instantánea para los efectos de determinar el momento de su comisión. Importa bastante porque, claro, si queremos hablar de prescripción, tenemos que comprender cuándo cesa este acto o dependiendo de la naturaleza del delito, cómo se aplica la prescripción. En este caso, nos dicen, estamos ante un delito de Estado que no se diferencia del delito de comisión instantánea para los efectos de determinar el momento de su comisión, pues en ambos se crea un estado antijurídico consumado desde el momento de su aparición, salvo que en caso de delitos de Estado la antijuridicidad creada tiene efectos duraderos. Aquí están hablando, pues, de los delitos de Estado. En estos casos, por ejemplo, en los que se mantiene la conducta antijurídica. Y eso, repito, es relevante para efectos, por ejemplo, de verificar la prescripción. Nos va a importar cuándo cesa la actividad delictiva, porque a partir de allí es que se puede calcular a futuro cuál es el plazo de prescripción, ordinario, extraordinario y todo lo demás. Ahora, en esta misma línea, con relación a la intensidad del ataque al bien jurídico, porque podemos distinguirlo de muchísimas formas, esta conducta se puede dividir en una conducta o un delito de peligro concreto o un delito de peligro abstracto. El delito de peligro abstracto es general, no está designado a ninguna persona en particular. Es general, es abierto.
Em, y por tanto, lo que importa es la comprobación de la conducta prohibida, porque no está dirigido a una persona en particular. Bien, en el caso del delito de peligro concreto, estamos hablando que normalmente son delitos de resultado. Aquí sí estamos atacando, sí estamos, eh, digamos, sancionando la conducta que realice o una conducta antijurídica que realice la gente, ¿no? Necesidad de haber provocado una concreta situación de peligro. Bien, esa es una gran diferencia entre estos delitos de peligro concreto y abstracto. En el caso del delito de peligro abstracto, repito, está abierto, no está orientada a ningún agente en particular, a diferencia del delito de peligro concreto. En caso de la conducta también y la diferencia en relación al número de bienes jurídicos afectados. Lo vimos en una primera ocasión. Delitos monofensivos, un bien jurídico, o como a veces cuestionable este llamado delito pluriofensivo, es decir, que ataca a más de un bien jurídico protegido. Hablamos, por ejemplo, en el caso del delito de lavado de activos, ¿no? Es un delito pluriofensivo, se denomina así, o complejo. ¿Por qué? Porque abarca no solamente la protección del bien jurídico patrimonial, el bien jurídico financiero, la estabilidad, entre otros. Estamos hablando de delitos también que por el transcurso de la globalización, las avanzadas tecnologías y demás, vienen dando la hora en la criminalidad organizada y por tanto tiene pues no solamente esta cuestión o este grado de dificultad, sino que además por ser considerado un delito complejo se necesita una atención especializada para ello. Bien, y acá se hace esta diferencia también. En el caso del delito de robo, ¿no? Se atacan bienes también de heterogénea naturaleza. Imagínense si tan solo el delito de robo ya está considerado, es un caso simple que efectivamente, que tiene ese trasfondo de atacar bienes jurídicos de naturaleza heterogénea, como la libertad, por ejemplo, la integridad física, la vida, el patrimonio. Estamos hablando también de cuestiones que van más allá de lo patrimonial, ¿no? Lo que hace de él un delito complejo. Un delito complejo en teoría porque en derecho procesal penal se analiza todavía como un delito simple, porque se ha destinado los delitos complejos para casos de delitos contra la administración pública, para casos en los cuales tengamos delitos económicos, delitos de lavado de activos y, bueno, por otro lado, los delitos de criminalidad organizada. Como les estaba indicando, fíjense esta gran diferencia con relación al delito de robo, ¿no? De robo incluso, que en esta ejecutoria suprema se denomina delito complejo, como les venía indicando, pero que en la realidad no estamos hablando necesariamente de ello porque en términos procesales todavía está catalogado como un delito simple. Bien, ahora avancemos un poco más con esto. En relación al objeto de la acción, avanzando en esa descripción típica que estamos haciendo en la imputación objetiva. Es un elemento propio del mundo exterior sobre el que recae materialmente, y grábense esto, la acción típica. En ciertos casos, el tipo describe el objeto de la acción y en otros, el tipo detalla algunas cualidades o algunas circunstancias que debe reunir el objeto de la acción por medio de adjetivos calificativos. En este caso, no todos los delitos requieren la presencia del objeto de la acción como elemento típico. Si revisan, no todos los delitos específicamente nos habla del objeto de la acción. Es una categoría típica que está destinada o está pensada solo en algunos delitos que vamos a ver a continuación, ¿no? Por ejemplo, los delitos de mera actividad, en este tipo de supuestos. Hay que hacer también una diferencia, porque no siempre confluye esta cuestión del objeto de la acción, que es diferente al bien jurídico. Porque el bien jurídico es un objeto inmaterial. El bien jurídico vida, el bien jurídico libertad, el bien jurídico patrimonial. Valor frente al acto agresor de la gente. Mientras que el objeto de la acción se refiere al menoscabo y este menoscabo no potencial, sino real.
pasible de concretarse materialmente. Es una gran diferencia que en doctrina también se hace en relación a estos puntos. ¿Qué objetos de la acción tenemos? Y acá también hay un abanico. Personal, una persona, como el objeto sobre el que va a recaer la acción típica. Real, cosas u objetos inanimados, donde la acción va a recaer de manera material. O en el fenomenológico, en el caso de fenómenos jurídicos o naturales, donde se concreta la violación del interés jurídico protegido. Estamos hablando, por ejemplo, del medio ambiente, ¿no? Muchas veces hay esta diferencia, pero pueden confluir, como el caso cuando estábamos diferenciando el sujeto pasivo de la acción del sujeto pasivo del delito. Ahora, sobre este criterio de imputación objetiva, hay que distinguir también otros puntos relevantes, como este criterio de la causalidad, sobre la que podríamos iniciar este desarrollo o este recorrido. En el caso de la causalidad, estamos hablando que se trata de una constatación de la relación de causalidad entre la acción y el resultado típico. En esta jurisprudencia, cuando se toca este criterio de la causalidad, se indica lo siguiente. En todo delito de resultado se requiere como primer nivel de análisis que se verifique un nexo de causalidad entre el comportamiento del sujeto activo y la producción del resultado. Y esto en casos de delitos de resultado, porque no basta únicamente acreditar, por ejemplo, que alguien mató, X mató a Y. El resultado, muerte. ¿Está acreditado cómo? Tenemos los certificados de necropsia, tenemos muchísimos otros elementos que nos ayudan a corroborar y que sin duda una persona ha muerto. Ahora, el siguiente aspecto es la vinculación del autor o partícipe con este delito. Entonces, en este caso estamos hablando de que necesariamente tiene que existir este nexo causal entre la acción y el resultado, en los casos de delitos de resultados. Ahora, en esta construcción, además, tenemos algunas bases para determinar la imputación objetiva. Y la tenemos de la siguiente manera en el esquema que les estoy presentando a continuación. No es una simple teoría de la causalidad o un correctismo de la misma. Y por el contrario, es una exigencia general de la realización típica. Es necesaria esta vinculación. No es irrelevante. La causalidad entre la acción y su resultado solo constituye una parte de esa imputación. Claro que sí, porque estamos hablando que en esta construcción tenemos tanto una imputación objetiva como la subjetiva. La causalidad es implícita en este juicio de imputación. Por tanto, el primer paso consiste en delimitar, aquí está el límite mínimo para la realización típica, que es la causalidad natural. Tiene que existir este nexo causal entre la acción y el resultado. Segundo paso, la imputación debe comprobar, primero, si la acción creó un peligro jurídicamente desaprobado, lo que conocemos como si se supera o no el riesgo permitido. Se generó una conducta jurídicamente desaprobada y segundo, si el resultado es producto de esta puesta en peligro del bien jurídico. Estas son las bases necesarias para determinar estos criterios de imputación objetiva. Se tiene que verificar específicamente si esta acción creada por el agente efectivamente está realizando y crea un peligro jurídicamente desaprobado, y en esa línea, si ese resultado fue producto del peligro, que se puso en riesgo. Ahora, entonces, ¿qué es la imputación objetiva? La imputación objetiva, y acá también me voy a remitir a esta jurisprudencia no tan reciente, efectivamente que ya tiene muchísimas décadas atrás, pero que a la fecha se mantienen vigentes. Estamos hablando de, por ejemplo, este primero en el recurso de nulidad 1767, de acuerdo a la moderna teoría en ese momento de la imputación objetiva, y repito, tiene o se mantiene con vigencia a la actualidad, no puede atribuirse objetivamente el resultado a quien con su acción no ha creado para el bien jurídico ningún riesgo. El primer paso es que se haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado, que en el presente proceso es del caso absolver al quedarse demostrada la licitud del contrato de compra-venta suscrito entre el sentenciado y el agraviado.
sin que se infiera que la disposición patrimonial haya sido consecuencia de un error inducido por el encausado. Y además nos dice, ¿no? Mal puede imputarse objetivamente el resultado a un autor que no ha creado ningún peligro relevante para el bien jurídico y con mayor razón sin haber obrado con dolo o culpa, por lo que sostener una opinión en diferente sentido implicaría violar el principio de culpabilidad y otros criterios adicionales. Ahora, en este desarrollo de la imputación objetiva de la conducta, también es importante remitirnos a la comprobación de estos criterios adicionales. Riesgo permitido, todos estos son los límites a la imputación objetiva, el riesgo permitido, la disminución del riesgo, el riesgo insignificante, el principio de confianza y la prohibición de regreso. Vamos a analizar cada uno de estos porque finalmente tengo algunos casos prácticos que les voy a plantear sobre alguno de estos puntos, estos límites que se tienen a la imputación objetiva. El primero de estos, sobre el riesgo permitido. ¿Qué es el riesgo permitido? Para empezar, el peligro creado por el sujeto activo, por el agente, debe ser uno típicamente relevante. No es cualquier tipo de riesgo que se ha puesto en peligro. Estamos hablando de un riesgo cotidianamente o convencionalmente permitido. No debe ser parte del ámbito y no debe ser parte del ámbito del riesgo permitido el socialmente aceptado. Por tanto, no todo riesgo es idóneo de la imputación concreta. Si estamos hablando de ello en esta sociedad tan avanzada, tenemos pues que todas las acciones generan un potencial riesgo. Desde el hecho en el que yo enciendo el auto, es una fuente de riesgo el auto. Yo opero en una empresa, es una fuente de riesgo. Claro, esto no está pensado para estos casos típicos en los que tenemos en la vida diaria, es insostenible, ¿no? Desde un momento inicial, solo por el hecho de manejar o prender el auto, ya estoy creando un riesgo jurídicamente desaprobado. No es cierto, se requiere, por tanto, un disvalor adicional. Por ejemplo, en el caso del auto, una persona que se encuentra en un estado de ebriedad y que utilice este auto como otra fuente de riesgo. Entonces, hay que hacer esta distinción. Por tanto, como repito, no todo riesgo es idóneo de la imputación de la conducta. La causal de exclusión de la imputación objetiva del tipo penal es específicamente que se haya sobrepasado este riesgo permitido. Es pasible la presencia de supuestos de un aumento de riesgo permitido, ¿no? Si es que ya aquí utilizamos o desbordamos este riesgo permitido, estamos recién hablando de la conducta desaprobada, jurídicamente desaprobada. Bien, eso es en el primer supuesto. En el segundo caso, la disminución del riesgo. Hay un supuesto también de exclusión de la imputación si hablamos de disminución del riesgo. Su nombre también es sugerente. El agente obra causalmente respecto de un resultado realmente ocurrido, pero evitando a la vez la producción de un resultado mayor, ¿no? En este afán, lo que se hace es evitar estas consecuencias mayores a la inicialmente provocada. Se disminuye, por tanto, el peligro y se mejora la situación del bien jurídico. Aquí la problemática es la siguiente. ¿En qué medida el sujeto debería reducir el riesgo? En función de si el autor es garante o no del bien jurídico protegido. También es una discusión adicional. ¿Por qué? Porque, claro, no todos están en la situación o no todos están en la posibilidad de disminuir el riesgo cuando lo ha provocado. Y acá viene esta desigualdad, porque si es que este autor es garante o no del bien jurídico protegido, porque para esto importa también una posición especial que tiene en esta construcción. Por tanto, esta disminución del riesgo no es tan usualmente utilizada. Estamos hablando de que es también un caso de una limitación a la imputación objetiva de la conducta, un supuesto específicamente de exclusión de la imputación, si es que se obra y se tiene un resultado, pero se evita la producción de un resultado mayor.
Su nombre, por eso les indico, es sugerente, disminución del riesgo. En el otro lado tenemos el riesgo insignificante, también muy sugerente. En un primer momento, un primer bloque, no se da un riesgo suficiente o significante en contenido penal. Falta, por tanto, significación social de la conducta y no punibilidad desde el bien jurídico protegido. No son imputables las conductas con una insignificante afectación. Es un riesgo insignificante. No hay, eh, pues, un merecimiento o una sanción, un merecimiento o necesidad de pena para quien realiza un riesgo insignificante, que no cumple siquiera los estándares mínimos para estar hablando de la puesta en peligro o la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Sobre el principio de confianza, que aquí también, digamos, en reciente jurisprudencia se ha desarrollado bastante, no solamente para casos simples o casos sencillos como se denominan aquí o como se tenía en una primera ocasión, sino que estamos hablando de que este criterio, esta limitación a la imputación objetiva, esta exclusión a la imputación objetiva de la conducta se ha mantenido vigente incluso ahora en delitos complejos, que lo vamos a ver a continuación, sobre todo en los delitos denominados de lavado de activos. En el caso del principio de confianza, lo que regula o lo que implica es efectivamente que un agente o el sujeto, perdón, obra confiado en que los demás actuarán dentro de los límites del riesgo permitido. Es el típico caso de un médico que confía que su anestesista, que sus asistentes, que sus enfermeros también hayan cumplido el protocolo. Se basa específicamente en el contexto en el que la confianza toma un rol relevante. Imagínense ustedes estar desconfiando de mañana a noche de cada acción que realiza su par. Sería insostenible en una sociedad. Entonces, el principio de confianza descansa efectivamente en esta limitación de siempre que el agente confíe en que los demás van a actuar porque así debe ser dentro de los límites del riesgo permitido, estamos dentro de este contexto. Es requerible para ello este principio solo si el sujeto confía, ¿no? El sujeto que confía debe responder por el causal en sí, aunque otro lo lleve a dañar mediante un comportamiento defectuoso. Bien, no limitado al deber de cuidado propio de los delitos imprudentes, pues también se contemplan los delitos dolosos. En este caso, usualmente los ejemplos los colocan para delitos imprudentes, pero también el principio de confianza opera para delitos dolosos, como ya los vamos a delimitar a continuación, en este caso que les voy a proponer de lavado de activos con jurisprudencia actual y que se ha resuelto en la Corte Suprema. Algunos no consideran parte de la teoría de la imputación objetiva este criterio del principio de confianza, no obstante, en la actualidad hay doctrina uniforme que lo considera, hay excepciones de improcedencia de acción que se han resuelto a nivel de la Corte Suprema y que efectivamente han reafirmado que el principio de confianza forma parte de un criterio de exclusión de la imputación objetiva de la conducta. Ahora, el último criterio, la prohibición de regreso, el último límite también, es un criterio delimitador de la imputación de la conducta que es neutral y no constituye participación en el delito cometido por un tercero. Por ejemplo, el comerciante que vende un cuchillo, aunque el comprador le exprese que lo usará para matar a alguien, el típico ejemplo. Esta persona que le vende el cuchillo a alguien no puede hacerse responsable de la conducta que cause dicha persona. Prohibición de regreso. En el caso de los conocimientos especiales del sujeto no se toma en cuenta, ¿no? Un estudiante de biología que en sus ratos libres trabaja de mozo en un restaurante y al servir el menú advierte una sustancia venenosa y aún así lo sirve. Claro, estos criterios de conocimientos especiales no son atribuibles porque estamos pensando en un hombre promedio o una persona promedio. No se le puede exigir que utilice estos conocimientos especiales. Solo subsidiariamente puede surgir una responsabilidad penal para quien actúa neutralmente cuando la actividad neutral favorezca en situación de peligro a un tercero, que es lo que se llama el deber de solidaridad mínima con el delito de omisión de auxilio o socorro. Ahora bien,
Un criterio aquí, sobre la imputación a la propia víctima también. En este caso de la imputación a la propia víctima, que vamos a ver un caso concreto que se discutió, es una jurisprudencia del año 2020, lo voy a colocar aquí a continuación. Pero sobre este supuesto también hay posiciones encontradas, ¿no? Bastante discutibles. Se le llama la imputación a la propia víctima o la autopuesta en peligro también, ¿no? Consiste básicamente en que si la víctima con su comportamiento contribuye decisivamente a la realización de un riesgo no permitido, se configura. La jurisprudencia excluye de la imputación objetiva los supuestos en los que la creación del riesgo no recae en manos del sujeto activo, sino de los mismos sujetos pasivos. Es decir, la creación del riesgo la realiza el sujeto pasivo, la víctima, y no cae en manos del sujeto activo. Ahora, tenemos aquí, en este abanico de la presentación, en el caso de la imputación objetiva del resultado, una relación del riesgo, los nexos causales desviados, todo ello que en doctrina seguramente ustedes han escuchado hablar muchísimo, la interrupción del nexo causal, los resultados producidos a largo plazo, el fin de la protección de la norma y otros, que lo vamos a ver muy rápido a continuación para efectos de pasar a los casos prácticos de imputación objetiva. Sobre este primer punto, la relación de riesgo, tenemos pues este típico caso, ¿no? Aquel que dispara a otro y lo lesiona, va al hospital y hay un incendio allí y muere. Relación del riesgo. Resultado como efecto inherente a la conducta. Aquí es lo que se conoce como la relación del riesgo entre conducta y resultado. Si no tenemos esta conexión, estamos hablando de que no formaría parte, no se podría imputar esta conducta. ¿Por qué? El típico caso, ¿no? Disparé y lo lesiono, pero no muere por ello, sino por un incendio. Nexos causales desviados. Verificar si el supuesto se desarrolló en los márgenes del riesgo que existían durante la realización del riesgo en el resultado, no lo que haya imaginado sobre las consecuencias de su conducta. Claro, hay casos en los cuales, por ejemplo, quiero por ejemplo, pase el accidente X. Es un riesgo o es una conducta en el cual no se materializa. Estamos hablando de nexos causales desviados de que se tiene que comprobar, acreditar si el supuesto se ha desarrollado en estos márgenes del riesgo. Si desborda, no tiene relación. Interrupción del nexo causal, por otro lado, causada por acciones humanas autónomas. El típico caso, la víctima, cuando es herida mortalmente, luego quien recibe un nuevo disparo de otra persona y es este último el que le causa la muerte, ¿no? La interrupción del nexo causal. No es esta persona la que ha provocado el riesgo, sino que ha sido una tercera persona. Interrupción del nexo causal. Resultados producidos a largo plazo. Tenemos también los daños permanentes, sobrevenidos, resultados tardíos. Ejemplos varios para cada uno de estos tópicos. En el caso de los daños permanentes, causados tras una primera lesión y ocasionadores de una consecuencia lesiva ulterior. El ejemplo típico, el daño causado a un cambista que le inhabilita a caminar. Años después, esta persona es asaltada en las calles y por no poder huir es asesinada. ¿No? Esos daños permanentes que ha generado esta creación del riesgo. Porque, claro, si pudiera caminar, pudo haber evitado el resultado. Daños sobrevenidos. El resultado está codeterminado por la persistencia de una lesión inicial no curada y un factor causal externo. El paciente que ingresa al hospital con una intoxicación por un error en un farmacéutico y fallece de gripe contraída en el hospital. Muy común, muy cotidiano. Es el denominado daño sobrevenido. Resultados tardíos, que la víctima sufra daños que acortan su expectativa de vida. Por ejemplo, los sujetos con SIDA. Puede imputársele a quien provocó el contagio y es un delito específicamente regulado en nuestro Código Penal. Ahora, fin de protección de la norma penal. Para configurar la imputación va a ser necesario identificar que el resultado generado por el peligro se encuentre presente en el tipo penal. Por ejemplo, el sujeto X que mata a Y o sujeto A que mata a B. Madre del sujeto B se entera y muere de un infarto.
El fin de protección de la norma específicamente importa identificar el resultado generado por el peligro, ¿no? Y se encuentra presente en el tipo penal. En el caso de la imputación del resultado en el ámbito de la responsabilidad por el producto, este caso, diversos casos conocidos, supuestos de comercialización de productos peligrosos para la salud, tenemos cuando es ofrecido al mercado, cuando el producto es utilizado y ha causado lesiones o muertes dolosas o imprudentes. Este caso típico del aceite de colza y otros. Cumplimiento de deberes de función o profesión. Hay una posición mayoritaria, ¿no?, que la considera como una causal de justificación y una posición del profesor Felipe Villavicencio que indica que es un supuesto de ausencia de imputación objetiva, mucho más radical aún. En este caso, las obligaciones específicas de actuar conforme a su función o profesión cuya identificación implica la revisión de normas extrapenales. Estos son los cumplimientos de deberes de función o profesión y esto se encuentra específicamente recogido en el artículo 20 del Código Penal como un supuesto específico de cumplimiento de deber. Obrar por disposición de la ley, otro criterio además, supone el cumplimiento de un deber que la ley ordena. Diferentes causales de justificación porque se generan a partir de un precepto permisivo, en tanto que en el cumplimiento de un deber jurídico hay solo una norma preceptiva. Diferente al obrar por orden obligatoria porque el deber no surge de la subordinación con el superior en relación al orden jurídico. Estos casos se vuelven muy actuales, por ejemplo, en estos supuestos de la Policía Nacional del Perú, en las famosas marchas, ¿no? Está obrando aquella persona que, por ejemplo, realiza estos disparos con estos perdigones en cumplimiento de un deber por disposición de la ley, acá está obrando por orden obligatoria porque hay un deber de subordinación o no, ¿no? Estos casos, como les digo, pueden resultar o pueden encontrarse en nuestros manuales, en la dogmática, pero mantienen vigencia por cuanto son de aplicación actual y reciente en diversos casos que se presentan en la jurisprudencia. En el caso del consentimiento, también nuestro Código Penal lo prevé como una causa de exención de responsabilidad penal, el consentimiento. Su configuración como excluyente de antijuricidad, en otro contexto. Fundamento, renuncia legitimada por el derecho de autodeterminación. Eso es el consentimiento. Es la manifestación de voluntad. Una persona con total capacidad decide brindar su consentimiento. El consentimiento de la víctima tiene lugar en hechos que atacan un bien jurídico del que puede disponer su titularidad, prestado previamente o al momento de la acción. Ojo, el consentimiento no se presume. El consentimiento es expreso. Y acá podemos hablar de muchísimos casos de delitos contra la libertad sexual, en los cuales ya la jurisprudencia ha abonado en esta línea jurisprudencial uniforme de que el consentimiento debe ser expreso y debe materializarse en una manifestación de voluntad expresa. No se presume, no es tácito. Ahora, vamos a ir y vamos a aterrizar en dos casos prácticos de todo esto que estamos abordando, que muchas veces son cuestiones mucho más dogmáticas, duras en este sentido de la doctrina, pero lo importante es cómo esto tiene bastante relación en la práctica misma y cómo es que lo podemos mantener vigente. Fíjense, este es un caso que fue discutido y que está recogido en el expediente 122-2020 del 4 de diciembre del año 2020. Son casos actuales y son casos reales. Acá se utilizó el criterio de la imputación a la propia víctima. Era un caso en el cual, y acá están los fundamentos jurídicos destacados para que ustedes lo tengan. El 2.7 nos dice lo siguiente. Con respecto a la tipicidad, se debe advertir la imputación objetiva, es decir, los elementos definidores y conforme lo ha indicado el abogado defensor de la querellada, es un caso, es una querella que se había interpuesto,
La querellante ha contribuido, nos dice, ¿no? Imputación a la propia víctima. Ha contribuido a la comisión del ilícito penal descrito en el artículo 154b del Código Penal, por lo que debe considerarse la autopuesta al peligro del agraviado, ya que fue la querellante que compartió las imágenes y videos sin tener en cuenta el deber de cuidado vulnerando ella misma su derecho a la intimidad. Bien, es una persona que había querellado a otra y estaba alegando la vulneración de su derecho al honor. No obstante, la judicatura falló en el sentido siguiente, porque en este caso absuelven a dicha persona, ¿no? A la querellada, que habría compartido fotos íntimas en Facebook porque la misma comprometió su privacidad al enviar las imágenes a través de WhatsApp. Una resolución que resultó también ser controvertida en estos extremos. En este considerando siguiente, 2.8, agrega, conforme lo precisa la doctrina, Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, en su libro Derecho Penal, dice, solo el individuo será responsable del desarrollo de su ámbito de configuración personal siempre que su actuación pueda ser atribuible a su esfera de competencia. Nadie puede responder ante el desarrollo deficitario del propio sujeto, cuando aquel es el que genera con su proceder un riesgo jurídicamente desaprobado, a menos que dicho individuo no esté en capacidad de poder autoorganizarse personalmente. Asimismo, el citado autor precisa, a fin de comprender debidamente este principio regulador de la imputación objetiva, debe partirse de la presente premisa. Es una sociedad de seres libres y responsables. Cada cual debe responder por los defectos que pueda presentar en el desenvolvimiento de sus ámbitos de organización, que solo le incumbe al individuo titular del mismo en una sociedad sostenida en prescripciones normativas. Resulta indispensable que se pueda imputar responsabilidad a un tercero por aquellas lesiones que se han producido en el propio actuar voluntario libre de la víctima. En esa línea, como les indico, se absuelve a una querellada que habría compartido unas fotos íntimas en Facebook porque supuestamente se habría comprometido la privacidad al enviar las imágenes a través del dispositivo de WhatsApp. Sigue en esta línea, ¿no? El 2.9, que el plenario ha reconocido que la querellante y el testigo mantuvieron relaciones sexuales, la misma que fueron grabadas y fotografiadas por ellos mismos y que por error, conforme lo indica por la querellante en el plenario, lo envió al WhatsApp de la querellada. Una tercera persona que no solicitó que se le envíe dicho material y conforme lo señala Abanto Vázquez, que un resultado grave no debe ser imputado a quien dio inicio al curso causal, si el peligro de su producción fue libremente aceptado por la víctima. Bastante cuestionado este criterio. Claro, si bien hasta aquí no hay ninguna objeción en el hecho de que por alguna razón esta persona se lo ha enviado a la querellada, efectivamente la querellada no tiene ninguna autoridad para difundirlas por algún otro medio, ¿no? Asimismo, nos agrega Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, precisa, el comportamiento libre y responsable de la víctima no puede tener la misma relevancia que un proceso causal natural. Se considera, pues, que debe imputarse el riesgo a la víctima, que ha tomado una decisión libre sobre el inicio del riesgo o la situación del peligro, aunque ésta pierda posteriormente el control. Fíjense, bastante controvertido el punto central, se utilizó el análisis de la imputación objetiva, se utilizó como uno de los causales de exclusión la imputación a la propia víctima. Un siguiente punto sobre el principio de confianza y el delito de lavado de activos también. La pregunta que nos debemos hacer para efectos de corroborar o acreditar si estamos o si se puede aplicar el principio de confianza es la siguiente. El sujeto a quien se le pretende atribuir la autoría
o la participación de la comisión de este delito de lavado de activos, pregunta clave, ¿podía o no podía confiar en que el origen de los activos era lícito o de los bienes era lícito en atención a la vinculación con el sujeto acreedor de los bienes reputados como maculados? El hijo que ha crecido toda su vida, ¿no? Con muchos lujos, con autos, en unos colegios importantes, con buenas relaciones sociales. ¿Podía o no confiar en que el origen de los bienes de su familia es lícita? ¿No? Y acá viene este análisis siguiente. Vamos a resolverlo. En esta casación 86-2021 Lima del año 2021, 22 de noviembre, en el fundamento jurídico tercero se ha indicado lo siguiente. Nos brinda criterios jurisprudenciales para comprender el principio de confianza. Tenemos, ¿cuáles son los presupuestos? 4. Primero, que debe existir un ámbito de responsabilidad ajeno. Es decir, que se pueda tomar como referencia el deber de cuidado de un tercer sujeto penalmente responsable. Primero. Segundo, ha de comprobarse que el deber de cuidado esté fundamentado en una relación negativa con el riesgo, en esta línea que estamos abordando de la imputación objetiva. Tercero, que el sujeto no tenga un deber de cuidado frente a la actuación del tercero. Y por último, que no haya circunstancias en el caso concreto que evidencien el comportamiento incorrecto del tercero. El tercero en estos ejemplos es, por ejemplo, el hijo, es la esposa. Pueden desconfiar, en este caso concreto, el hijo que ha tenido esta situación en la que tiene, como les digo, todas estas poder adquisitivo de su familia porque ve que sus padres son prósperos empresarios, ellos tienen el deber de desconfiar o es más bien al revés. Vamos a delimitarlo con esta jurisprudencia. En el fundamento jurídico sexto de esta casación 86-2021 se ha indicado lo siguiente. Lo puntual y relevante, y esto lo pueden utilizar ustedes si tienen estos procesos de lavado de activos y, por ejemplo, se encuentran inmersos en casos en los cuales se le imputa la vinculación. Yo tengo un caso puntualmente en el que a un hijo le imputan la comisión del delito de lavado de activos. ¿Por qué? Por relacionarse con su padre. O sea, nos dice así tal cual la imputación, la acusación. Nos dice, ¿por qué? Por tener vínculos con la persona de tal padre, tal hermano, tal sobrino. O sea, es decir, lo que nos trata de decir es que su error es ser hijo, hermano, nieto, sobrino de estas personas que supuestamente se le está imputando una conducta jurídicamente desaprobada, cuando eso no tiene ningún sustento. Ustedes sabrán que el hecho de ser familiar de cualquier persona cuestionada incluso no te hace responsable a ti por el delito de lavado de activos. Tiene que materializarse una conducta específica en la cual el Ministerio Público indique, por este motivo te estoy imputando, pero por la razón de ser, por el vínculo de familiaridad, no es suficiente. Bien, en este contexto sucede algo similar. Fundamento jurídico sexto. Nos dice, lo puntual y relevante del caso es que el hecho previo importó unos honorarios cuantiosos. Era un caso en el cual un padre tenía un estudio de abogados conocido y su hijo formaba parte del estudio de abogados. Entonces, eh, nos dice, lo puntual y relevante del caso es que el hecho previo importó unos honorarios cuantiosos. No se menciona en la imputación otros casos similares o de ganancias importantes que importaron un comportamiento ulterior distinto con su hijo. Además, no se resaltó como correspondía hacerlo que el monto de dinero que se le entregó fue una parte no significativa del total ganado. ¿Qué pasaba? Que aparentemente este estudio de abogados había recibido una suma cuantiosa de honorarios, por concepto de honorarios, y que estos eran denominados como bienes o dinero maculado, porque provenía de una actividad ilícita previa de corrupción. Y nos decían,
En este contexto, en un directorio, se le prestó un porcentaje, no cuantioso, pero se le prestó un porcentaje al hijo de este socio que era el dueño y que además este hijo era trabajador y pertenecía al estudio. La pregunta es, ¿puede esta persona cometer delito de lavado de activos por haber recibido ese dinero en calidad de préstamo de la misma, del estudio de abogados en el que pertenecía y se resolvió por la Corte Suprema en el siguiente criterio? ¿No? Nos dice, no se resaltó como correspondía hacerlo, que el monto de dinero que se le entregó fue una parte no significativa del total ganado. Respecto a esta última circunstancia, es de anotar que se trató de una empresa familiar de todos los hermanos y que como el imputado Costa López era de profesión abogado, no es inusual que integre el estudio dirigido por su progenitor. Se le imputaba pertenecer al estudio de abogados de su progenitor y haber recibido este honorario en calidad de préstamo. Ahora, ¿qué más se discutía? Nos decía el reglón seguido. No es materia de discusión en esta sede la afirmación de la actividad previa atribuida a esta persona al padre y a otros funcionarios públicos, porque como les repito, era de corrupción, sino si sobre esta base el imputado, el hijo, tenía concretos motivos y suficientes para suponer o pudo advertir, lavado de activos, el incumplimiento del rol a cargo de su padre, líder del estudio, en virtud del principio de confianza. Es palmario, por lo demás, si el hecho básico atribuido, que es lavado de activos, no tiene relevancia jurídico-penal, menos lo tendrá la circunstancia agravante. Estamos hablando primero porque le estaban imputando lavado de activos en su modalidad agravada. Nos dice la Corte Suprema, vamos a analizar primero si existe lavado, porque si no lo hay, es irrelevante pasar a este segundo estadio. Entonces, en este caso, falló pues indicando que efectivamente se declara fundada la excepción de improcedencia de acción presentada por este hijo del abogado, Costa López, y se indica que en este contexto aplicaba el principio de confianza como una causal de exclusión de la imputación objetiva, por cuanto no pudo prever ni suponer que ese dinero que fue materia de préstamo era justamente proveniente de algún dinero maculado o un delito previo. Más aún cuando su desempeño como abogado era básicamente el de defender causas y no tenía conocimiento de estas cuestiones internas de su padre. Además, se indicaba pues que en este caso, al ser el estudio una empresa familiar, era usual que se hablen de honorarios cuantiosos en ese estudio en particular. Bien, entonces, por tanto, en esa línea se declaró fundada una excepción de improcedencia de acción, la misma Corte Suprema. Ahora, en este caso, que es eh, similar también en esta casación 1307-2019 nacional, se resalta y se recalca que la medida procesal idónea para, para alegar el principio de confianza es la excepción de improcedencia de acción. Y con eso no hay duda. Y por eso es que muchas veces en control de acusación, muchas veces en etapa de investigación preparatoria, se presentan excepciones de improcedencia de acción alegando el principio de confianza. Es el mecanismo idóneo procesal para atacar este criterio de imputación objetiva. Ahora, en este caso concreto, que también se desglosó porque estamos hablando de la esposa de este señor anteriormente indicado. Se le imputaba que en su calidad de cónyuge habría, eh, ella presentó una excepción de improcedencia de acción y alegaba pues que en su calidad de esposa era o también estaría cometiendo el delito de lavado de activos. ¿En qué contexto? La hipótesis incriminatoria del Ministerio Público indicaba, uno, que ambos eran esposos, segundo, que la recurrente, en este caso la señora, la esposa, no tenía una actividad comercial o no realizaba ninguna actividad comercial con su esposo, ni tuvo injerencia en el comportamiento que éste desplegó para la obtención de los activos calificados como maculados. Y tercero,
que no se habría incorporado expresamente como una circunstancia relevante del caso, no se afirmó que en las relaciones de ambos imputados el segundo realizó conductas que objetivamente permitieran a la primera poner en tela de juicio la confianza de ella sobre la conformidad de derecho del comportamiento de su esposo. ¿Qué pasaba? Que estas personas, como cónyuges, tenían una hipoteca y un día de la noche a la mañana, la hipoteca se paga en su totalidad y se transfiere el bien a la esposa. Entonces, efectivamente, se le estaba imputando el delito de lavado de activos porque la persona conoce o pudo conocer que esta situación no era regular, no era una cuestión y no se había justificado ningún motivo, con ningún elemento el pago de esta hipoteca y el pago, sobre todo, sorpresivo, ágil que se realizó. Por tanto, en este caso, lo que se hace, pues, es declarar infundada la excepción de improcedencia de acción. En este documento, aplicación del principio de confianza en los delitos de lavado de activos, lo que hacemos en ha sido publicado en la revista Actualidad Penal. Lo pueden ver ustedes, es un artículo académico que hemos escrito y que ustedes pueden ubicarlo en esta revista, Actualidad Penal del Instituto Pacífico. Y si no, voy a tratar de adquirir la versión virtual para compartírselo a ustedes. Podrían también escribirme, indicarme y se los puedo compartir. Hacemos un análisis de jurisprudencia sobre todo en estos delitos de lavado de activos y enfocados principalmente en el principio de confianza y cómo es el análisis de la vinculación familiar como una causal de exclusión de responsabilidad penal. ¿Bien? Vamos a pasar ahora a la parte de imputación subjetiva por cuestiones de tiempo para ir avanzando. ¿En qué consiste la imputación subjetiva? Superando un poco este primer tópico de la imputación objetiva. Este es por alguna razón se me han encomendado estos dos temas que son bastante condensados, así es que voy a tratar de correr un poco a partir de ahora. Solo existe tipicidad cuando el hecho se ajusta al tipo. Es decir, cuando corresponde a las características objetivas y subjetivas. Por tanto, este aspecto subjetivo es relevante, es absolutamente relevante. Por ejemplo, un caso de falsificación de documentos o uso de documento falsificado, privado o público falsificado. Basta la presentación de un documento que se dice, se cuestiona, es falsificado o se necesita, además de la presentación, porque ustedes saben que el delito de uso de documento es relativamente sencillo, es simplemente la presentación, la utilización de un documento público o privado falso. Pero una cuestión adicional que debe tenerse en cuenta, y acá viene la crítica, es que muchas veces el Ministerio Público y la Judicatura dan por cierta o por suficientemente probado el delito de falsificación o de uso de documento público o privado falso con la sola presentación o utilización, cuando ese criterio no es relevante o no es únicamente el único, porque eso es un criterio de imputación objetiva, claramente, pero la imputación subjetiva se la desdeña, se la deja de lado, y esto no es así. La construcción viene conjuntivamente. El delito tiene y está presentado así en su modalidad dolosa y culposa. Y por tanto, la imputación subjetiva sí tiene un rol relevante, conjuntamente con la imputación objetiva. Pero no es solo la primera, sino que es una construcción. ¿Ok? Ahora, yo les voy a plantear un caso, porque aquí también viene este afán importante, este criterio que me gustaría trasladarles en el hecho de que no basta, repito, que se impute o que se realice la descripción objetiva del tipo. Se requiere además este criterio de imputación subjetiva. Un caso siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y esto me lo pueden ir respondiendo en el chat o al final cuando vamos a la ronda de preguntas. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, una persona contrata los servicios de un abogado
para efectos de que se encargue de realizar los trámites de habilitación porque su local había sido declarado como una zona ruinosa o en estado ruinoso. Entonces busca pues un abogado especialista en estos temas municipales, contrata a ese abogado y le dice, yo me voy a encargar de todo esto, los honorarios son tanto, etcétera. Hacen un acuerdo, eso es un caso real, y luego de esto le dice, usted por favor envíeme su copia de DNI y envíeme la vigencia de poder y algunos otros documentos como la ficha RUC de su empresa y demás. Se lo envía el señor, tiene registros de que lo ha enviado y en un tiempo adicional le llega al señor una denuncia por ser autor, presunto autor del delito de uso de documento público falso y falsa declaración en procedimiento administrativo. La pregunta es la siguiente. Este señor que confió y que claramente requirió los servicios legales de su abogado, que luego se enteró que no era abogado, pero eso es un tema aparte, y esta persona que se iba a encargar de los trámites eh, y le entrega documentos puntuales, puede ser autor del delito para esto, un detalle adicional. ¿Por qué se le imputaba falsificación o uso de documento público falso? Porque en estos documentos que se presentaron, que son formularios, son declaraciones juradas de que efectivamente estás presentando documentación veraz, se anexa una resolución administrativa, una resolución en la cual la municipalidad le había otorgado un permiso. Y esa resolución era falsa en su totalidad, no existía. O bueno, sí existía, pero las personas y las partes eran diferentes. Bien, entonces, comete delito de uso de documento público falso esta persona que sale su nombre como si habría firmado estos formularios, estas declaraciones juradas, porque esta persona sale, no lo presenta, pero sale su nombre, sale la firma y todo. Se ha pedido una pericia grafotécnica y se ha determinado que efectivamente no son sus firmas. ¿Comete el delito de uso de documento público falso? ¿Sí o no y por qué? Me lo pueden ir respondiendo mientras vamos avanzando con ello. Y les voy a comentar luego al final la resolución del caso. Bueno, como les decía, y un criterio para responder esta pregunta y los casos que se presenten es, no basta la configuración de la imputación objetiva, también es relevante la imputación subjetiva. Y en este contexto nos dice, ¿no? Cuando corresponde la tipicidad de sello a las características objetivas y subjetivas del modelo legal formulado por el legislador. Por tanto, la tipicidad no está limitada solamente a la descripción del hecho objetivo, manifestación de la voluntad y resultado perceptible del mundo exterior, sino que también contiene la dirección de la voluntad de autor, el tipo subjetivo, la tipicidad subjetiva como proceso psicológico necesario para la constitución del tipo de delito, esto es la parte subjetiva. No basta evidenciar, por ejemplo, la presentación del documento. Se necesita el dolo, el conocimiento y voluntad de que estoy presentando un documento efectivamente falsificado o falso, total o parcialmente. Vamos con ello. ¿Qué es el dolo entonces? Y acá abrimos un hilo de muchísimas teorías. ¿El dolo supone un juicio de culpabilidad? Claro, para esto tenemos esa diferencia, ¿no? El dolo, la categoría de la tipicidad subjetiva, ¿se encuentra en el análisis del tipo o en el análisis de la culpabilidad? Claro, ahora, el dolo es conocimiento, el dolo es voluntad, el dolo es conocimiento y voluntad de la realización de todos los elementos eh, objetivos del tipo y es el núcleo de los hechos punibles dolosos, tiene una función reductora además, base alternativa de la imputación subjetiva que impide la responsabilidad objetiva. No es un aspecto necesariamente que se cumplen los elementos y listo. Se requiere conocimiento y voluntad. Momento del dolo, el instante en el que se ejecuta la conducta delictiva.
En ese momento tengo que actuar con dolo. Tengo que saber que el documento que estoy presentando es falsificado. Ese es el delito de uso de documento público falso o privado falso. Teoría de la voluntad, requerir el conocimiento y la voluntad, o la teoría de la representación, que es la teoría que solo nos indica el conocimiento. Por eso les digo, acá abrimos un hilo dogmático de debate. En el primer supuesto, con el dolo cognitivo intelectual, ¿no? Es un primer momento del dolo, es anterior al momento volitivo de la voluntad. Aquí estamos hablando del conocimiento. Comprende el conocimiento de la realización de todos los elementos estructurales de la imputación objetiva. Supone además el conocimiento de aspectos descriptivos, normativos, elementos de la autoría, causalidad y resultado ubicables en el tipo objetivo. El elemento cognitivo-intelectual o del conocimiento exige, primero, circunstancias agravantes o atenuantes, y el dolo no comprende conocimiento de la ausencia de las causas de justificación ni el conocimiento antijurídico del hecho. Tipos de conocimiento: en ese primer elemento cognitivo-intelectual hay un dolo potencial, un dolo cognitivo, que es el más cotidiano o más convencional, que hay dos ejes: el conocimiento o el desconocimiento. ¿Tú conocías o no? Punto. Lo que tenemos que analizar es ello. El dolo se prueba. El conocimiento de los elementos del tipo deben ser efectivos, actualizables. Por ejemplo, el sujeto que seduce a una joven de 17 años poco pensará en su edad, pero si conoce esta información, si conoce esta información, claro, estará consciente de ello. Se tiene que probar este dolo. Ahora, el grado de conocimiento. No se requiere un conocimiento exacto científico, no necesitamos una probabilidad del 100%. Acá se exige, o el conocimiento de los elementos del tipo es suficiente. No necesito saber que matar incluye, por ejemplo, la muerte cerebral, la muerte por algún otro objeto causado, etcétera. Acá yo no necesito conocimientos científicos. Yo lo único que necesito saber en el estándar es que yo no le puedo quitar la vida a nadie. Y por tanto, se indica, no se requiere un conocimiento exacto científico. Se requiere determinar cuáles son los conocimientos mínimos suficientes para imputar objetivamente un hecho. Hay un dolo de lesión y el dolo de peligro. Recuerden, el delito o el Código Penal protege y recoge la protección de bienes jurídicos, y no solamente de lesión de bienes jurídicos, sino también de peligro, de puesta en peligro de estos. Entonces, en el dolo de lesión se requiere verificar si el agente llevó a cabo una acción capaz de causar un resultado y lo hizo siendo consciente de la peligrosidad general de esa acción y teniendo un completo entendimiento de la situación, o en el caso del dolo de peligro concreto, si el agente realizó una conducta neutra o arriesgada en cuanto a su aptitud para producir el resultado. Vamos avanzando un poco más rápido aquí. En el caso del error de tipo, ausencia del dolo, también un criterio que pueden adoptar ustedes y que está ampliamente conocido también. Es el error o la ignorancia sobre uno o todos los elementos que integran el tipo objetivo. Puede ser que la gente no haya comprendido algún elemento del tipo, que exista objetivamente una falta de representación, conocimiento, o la comprenda diferente de lo que es en realidad, la representación falsa. El error puede recaer sobre cualquiera de los elementos del tipo objetivo, ya sean descriptivos o sean normativos. Por ejemplo, el transportar droga en un costal desconociendo esta circunstancia constituye un error de tipo que exime de responsabilidad penal a la procesada. Y esto lo podemos ver con mayor rigor en la actualidad. La mayoría de casos ya se presume el dolo, ¿no? Se presume, y es al revés, no se presume la culpabilidad de la persona. Se presume el dolo. Más bien, la defensa técnica tendría que probar por qué esta persona no tenía la posibilidad de conocer. El acusado ha actuado en error de tipo, puesto que en todo momento ha desconocido que estaba cometiendo el hurto agravado, y por ende no puede afirmarse que haya conocido o querido la sustracción de los bienes materia de incriminación. Por lo mismo, no concurriendo el primer elemento del delito, ¿cuál es la tipicidad de la conducta? Se excluye la responsabilidad del acusado. Todo esto, bueno, ha quedado desfasado porque en la realidad, en la actualidad,
Se presume más bien la conducta dolosa. Cuestionable también, pero en la actualidad ya no tenemos ese tipo de jurisprudencia, claramente. Tenemos todo lo contrario. Ahora, en el caso del error de tipo o la ausencia del dolo, el error de tipo excluye el dolo. Tanto en sus elementos, ya les he indicado, normativos y descriptivos. El error de tipo puede ser vencible o invencible. ¿Qué pasa si es invencible? El error de tipo invencible significa que se excluye la responsabilidad o la agravación. Excluyo. El agente actúa con diligencia y debido cuidado y no pudo evitar el resultado. La conducta va a ser atípica, se excluye. Se descarta la imputación dolosa e imprudente. En el caso del error de tipo vencible, tenemos aquí que supone responsabilidad y la infracción se sanciona como imprudente. Acá hay una atenuante, se atenúa esta responsabilidad. La infracción se castiga como culposa. El agente pudo haber sabido del error y evitar el resultado con el cuidado debido, que las circunstancias exigen para evitar cualquier resultado. Lo pudo evitar, no lo hizo, vencible. Solo se sanciona si hay un equivalente imprudente. Ahora, eh, el error sobre circunstancias agravantes y atenuantes, también acá hay un largo desarrollo. Tenemos aquí pues que si el error vencible o invencible, y acá ya son supuestos que ustedes pueden ir conjugando. Si el error, ya sea vencible o sea invencible, recae sobre circunstancias agravantes, tenemos lo siguiente. Falta de representación o representación falsa del agente que solo ejecuta los elementos del tipo básico, permite establecer solo la imputación de este tipo. Si el error recae sobre las circunstancias atenuantes, si el agente actuó con ignorancia o con falta de representación de eh, de estos elementos, la imputación subjetiva no puede modificar la objetiva y se imputará el tipo atenuado. Por último, si el agente actúa con representación falsa, también tiene una consecuencia. La imputación va a ser del tipo básico, ya que el dolo comprendió todos los elementos del tipo básico, aunque el agente haya puesto la presencia de circunstancias atenuantes. Bien, ahora, otras modalidades de error, el error in persona, la aberratio ictus, son cuestiones ya que vamos a ir matizando y que tendríamos que utilizar pues una clase adicional para explicar punto por punto. Aquí lo resaltante, el error irrelevante o el dolus generalis, que son modalidades de error en las cuales pues lo que se hace es, como acá se indica, excluir el dolo en estos supuestos. Bien. El elemento volitivo del dolo, también. Hablamos del dolo directo o de primer grado, hablamos de el dolo de segundo grado, por ejemplo. Yo quiero matar a la persona X y va en una embarcación, la incendio. El dolo de consecuencias accesorias, ¿no? Eh, Consecuencia necesaria. En este caso, yo quise matar a una persona, pero también se han matado al resto de personas. El dolo de segundo grado, directo de segundo grado. En el caso del dolo eventual, aquella cuestión en la que puedo conocer, no la conozco porque ese es el dolo directo, sino la puedo conocer. Se utiliza muchas veces cuando entonamos estos delitos de lavado de activos, por ejemplo. Ahora, debe tenerse en cuenta que no existe acción penalmente relevante cuando falta voluntad. Por eso es que se habla de esas teorías en las que confluyen, ¿no? El conocimiento y la voluntad. De modo que un resultado queda fuera del ámbito de protección del derecho penal cuando ha sido causado fortuitamente. Ahora, estamos ahora en la clase de dolo, estamos en este desarrollo de primer grado. La realización del tipo es la que el autor precisamente persigue. Matar a otro, por ejemplo. Domina el aspecto volitivo sobre el elemento cognitivo. Es innecesario que la gente tenga conocimiento seguro, científico, exacto, de la configuración de los elementos del tipo objetivo. En el caso del dolo directo de segundo grado o dolo mediato, cuando el agente ejecuta un hecho ilícito, advierte que además del resultado que buscan, generará otros adyacentes necesariamente.
El dolo eventual, diferenciar de la culpa consciente, límite determinante entre el dolo y la culpa. El primero cuenta con la posibilidad de producir el resultado, el segundo confía en que el delito no se producirá. El autor considera seriamente la posibilidad de realizar la realización del tipo legal y se conforma con ella. En el dolo eventual lo que importa es tener la posibilidad de conocer. Un aspecto bastante controvertido también, sobre todo en aspectos de probanza, pero por ejemplo, en los casos de tráfico ilícito de drogas, se indica, ¿no? Es un caso en el cual, por ejemplo, una persona iba llevando, no, perdón, es un caso en el cual en Facebook o en las redes sociales se le dice, ¿no? Trabaja solo con tu DNI, gana dinero desde casa, ¿no? Esos anuncios bien conocidos. Una vez, un joven que no tenía nada que perder, escribe pues a estas empresas, entre comillas, ¿no? Fachada. Y le dicen, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mira, el trabajo consiste en que usted tiene que hacer un envío por la agencia tal y tiene que llevar su DNI. Solo trabaja con tu DNI, ¿no? Así se vende el trabajo. Nos vemos tal día en Olva Courier y pues se encuentran, supuestamente esta persona piensa que va a tener una entrevista de trabajo, pero no, ya estaba contratada y le dice, toma, en esta caja, revísala por favor, revísala, no tiene nada malo, preséntala, llévala a la agencia de envíos y preséntala con tu nombre, aquí están los datos de la persona a la que le tienes que remitir. Esta persona lo revisa, efectivamente abre la caja, hurga en la caja y se da cuenta de que son adornos, adornos incaicos, más o menos así era la imputación, adornos incaicos, tejidos, una serie de temas que no vio ninguna irregularidad. Lo revisó, abrió la caja, abrió la contratapa, no había nada camuflado. Luego se le imputa pues a esta persona, porque salen sus datos completos, de que sería autor del delito de tráfico ilícito de drogas. Actualmente, dicha persona, ese joven, se encuentra en prisión. Es un caso real, es un caso real. Y se le imputó y se le condenó por 8 años, porque es la pena mínima para estos casos de delito de tráfico ilícito de drogas, por prestar su nombre, su DNI, por haber enviado esta cuestión. Y el análisis teórico, porque eso es un caso que nos tocó revisar también de algunas personas internas en prisión, se decía, claro, esta persona no conocía, no se aplica el dolo directo, pero sí el dolo eventual. Tuvo la posibilidad de conocer de que esta conducta, de que este envío no era lícito. Y acá también es cuestionable, ¿no? Porque sería desconfiar de cada actividad que tengo que hacer. Pero en este contexto en el cual estas modalidades en las que se captan personas, sobre todo jóvenes o sobre todo personas pues que acepten esta situación, pues se ven luego involucradas en estos delitos. Y este es el doble eventual. Este desarrollo se hace en ese tipo de supuestos. No conocer, pero sí tener la posibilidad de conocer. Ahora, vamos avanzando también con él. En caso de los elementos eh, subjetivos del tipo, tenemos lo siguiente. Generalmente, el aspecto subjetivo se integra por el dolo, no se necesita más, pero algunos tipos exigen algo adicional. Los elementos de tendencia interna, los propósitos. No solamente se requiere el dolo, sino una intensificación de este. Las intenciones que exceden el solo querer de la realización del tipo objetivo. Propósitos esenciales que caracterizan la voluntad. Por ejemplo, en el caso de difamación, no solo necesito conocer, sino el animus diffamandi que le conocen, ¿no? ¿Qué significa esto? Este elemento de tendencia interna trascendente, ¿no? Que intensifica esta cuestión, el animus diffamandi, el ánimo de querer difamar a esta persona. Propósitos esenciales se caracterizan que caracterizan a la voluntad del dolo, se ubican complementando un tipo básico. El dolo y el elemento de tendencia interna trascendente. Por ejemplo, tipos de tendencia interna, delitos de intención, el que ya les acabo de mencionar, tipos de tendencia interna intensificada, son los delitos de tendencia. Ahora,
Tipos de tendencia interna trascendente, que son los delitos de intención, los vamos a desarrollar muy rápido. En este caso tenemos la búsqueda de un resultado diferente al exigido típicamente y que por ello no es exigible para no es exigente para la consumación del delito. Se diferencian de los delitos de resultado cortado y los delitos mutilados, también llamados, en este sentido. El delito de resultado cortado es cuando el agente persigue un resultado que está más allá del tipo y que debe producirse por sí solo sin su intervención. Por ejemplo, los delitos de rebelión. Los delitos mutilados por su cuenta de dos actos. La conducta del sujeto activo es el medio para realizar una segunda conducta. Por ejemplo, el que mata a otro para facilitar u ocultar otro delito. La ley requiere un especial motivo del autor. En este caso estamos hablando de estos delitos de intención. El tipo de tendencia interna intensificada, tenemos aquí pues los delitos de tendencia en los cuales se tiene un tipo que describe solo un determinado modo o contenido específico de la voluntad de la gente. Y la voluntad le da a la conducta delictiva un carácter de especial peligrosidad para el bien jurídico. Vamos a pasar a las preguntas, perdón, al análisis práctico y luego vamos a dar esa ronda de preguntas. En el caso del análisis práctico de casos y preguntas, en este tema de imputación subjetiva tenemos lo siguiente. Primero, les he traído aquí jurisprudencia, he tratado de que sea lo más actual posible para que se den cuenta que este desarrollo no es en vano, que este desarrollo no ha quedado en letra muerta, sino que más bien se viene aplicando en la realidad. Y con la jurisprudencia que les estoy presentando es prueba de ello. El recurso de nulidad 818-2018 Lima, del 7 de mayo de 2019, que también se aplica la imputación subjetiva. ¿En qué sentido? Y acá está el fundamento jurídico destacado. Pueden encontrar en la parte inicial la, la sumilla que se tiene a esta jurisprudencia. En este caso, para la imputación subjetiva en los delitos imprudentes. Interesante, un criterio. ¿Cómo es que se mide, cómo es que se prueba la imputación subjetiva en delitos imprudentes? ¿Y qué va a ser necesario? Evaluar la cognoscibilidad, conocimiento y la previsibilidad de la conducta. Recurso de nulidad 818-2018, Lima. Octavo, fundamento jurídico octavo. Como quiera que la defensa del sentenciado postuló que tuvo la intención de amedrentar con su arma de fuego a César Hernández y no atentar contra su vida, o sea, decían, tú tenías la intención, delito de intención, de amedrentar. Usaste tu arma y quisiste amedrentarlo, pero no atentar nunca contra su vida, menos la de acabar con la vida del menor agraviado. Se considera que en la imputación subjetiva de los delitos imprudentes se evalúa si el peligro causado pudo ser conocido por el sujeto. Está claro, tú no quisiste matar al menor, pero al sacar tu arma pusiste en riesgo el escenario. Entonces aquí se está, lo que se va a tener que evaluar es si este peligro causado pudo ser conocido por el sujeto. Para ello, se indaga sobre la cognoscibilidad y la previsibilidad, dos teorías interesantes. El núcleo de la imprudencia subjetiva se ubica en la cognoscibilidad, que es la exigibilidad del conocimiento del peligro. Yo sé que sacando el arma estoy poniendo en peligro. Teoría de la cognoscibilidad. Este conocimiento se determinará atendiendo a las circunstancias objetivas concurrentes, conocimientos actuales y previos y la capacidad del autor, porque todo esto tiene que ser probado. Circunstancias objetivas, qué pasó, qué dijo, cuál es el contexto, concurrentes, conocimientos actuales y previos a la capacidad y sobre todo la capacidad del autor. ¿Tienes discernimiento para estos efectos, sí o no? Ahora, se diferencia, nos dice, entre culpa consciente y culpa inconsciente. Sin embargo, el Código Penal no establece diferencias para efectos de punibilidad. En la culpa consciente o culpa con representación, el sujeto reconoce el peligro de su acción, pero confía en que no se dará lugar al resultado lesivo. El sujeto tiene conciencia de que el resultado típico puede sobrevenir
de la creación del peligro que ha generado. Ahora, otro supuesto. ¿Cuándo se verifica el dolo en los delitos de omisión? Casación 3063-2022 INCA, del 20 de junio del 2024, es reciente. Fundamento jurídico décimo. Como todo tipo, el de omisión propia cuenta con una parte objetiva y otra subjetiva. En lo atinente a esto último, cabe destacar que el principio que el dolo es el conocimiento y la voluntad de la realización del tipo que rige para los delitos comisivos, solo resulta adecuado para las omisiones bajo ciertas condiciones, puesto que en esta falta de voluntad de realización contenida en el hacer activo. En efecto, el dolo en los delitos de omisión, ¿cómo se verifica en los delitos de omisión el dolo? Se verifica cuando el sujeto activo decide entre el mantenimiento de un comportamiento no activo y un hacer posible, lo que lo diferencia de los delitos de acción. Pues en este caso, el sujeto actúa conforme al plan delictivo ideado. Basta entonces que el sujeto decida dicho mantenimiento sabiendo que implica o puede implicar la realización del tipo omisivo. Hay un caso de violación sexual donde también se discute esta cuestión de la verificación del dolo en los delitos de omisión, porque se dice, ¿qué pasa con la madre que sabe que su hija está siendo violentada sexualmente por su padrastro, es decir, por su pareja, ¿no? La menor violentada por su padrastro y ella conoce que su pareja lo está haciendo, comete el delito de omisión de denuncia o tiene un grado de participación directa en el delito de violación sexual? Esto se discutió porque también a lo largo de la jurisprudencia se decía en una primera ocasión, no, en este caso la madre solo comete omisión de denuncia, porque sabiendo no ha denunciado a esta persona. Pero la jurisprudencia actual va más allá y ahora nos dice, no, este actuar omisivo, y acá hace esta teoría efectivamente, ¿no? Nos dice, este actuar omisivo se traduce en un hacer, ¿no? Y efectivamente condenan a esta madre por cómplice del delito de violación sexual de menor de edad. Porque entre otros criterios se habían tomado en consideración que, por ejemplo, la madre le decía a la niña, no le cuentes a nadie. Segundo, tienes que portarte bien, tranquila, entre otros. Entonces, ya no era una simple conducta omisiva, sino se le imputaba el grado de complicidad del delito de violación sexual. También fue una jurisprudencia que a partir de la fecha generó pues mayor cuidado para efectos de que los progenitores o los padres o los tutores tengan esta situación totalmente, al menos, controlada mínimamente. Y que no basta alegar, bueno, no denuncié y punto, omisión de denuncia. Ustedes saben que la omisión de denuncia es un delito totalmente con una pena ínfima, pero ser cómplice del delito de violación sexual es abismalmente diferente. Bien, entonces esto es en relación a cómo se verifica el dolo en los delitos de omisión. En otro contexto también, la prueba del dolo depende del concepto que se tenga del dolo, sobre todo. Casación 367-2011 Lambayeque, de fecha 15 de julio del año 2013, y acá tenemos los fundamentos jurídicos destacados. Recuerden, el dolo se prueba. El Ministerio Público, como defensor de la legalidad, como el representante, el que se va a encargar de justamente perseguir la acción penal, tiene a su cargo la labor de la prueba del dolo. Y acá están los fundamentos jurídicos destacados, ¿no? En una concepción normativa del dolo, la prueba buscará determinar si el sujeto, según el rol que ocupaba en el contexto concreto, tenía o no conocimiento de que la acción que realizaba era constitutiva de delito. Y ahí están los fundamentos jurídicos destacados para que revisen ello. El dolo se prueba y depende sobre todo del concepto que se tenga de dolo. Y acá tenemos también una postura bastante inconexa, porque en la jurisprudencia se tiene en alguna sala un criterio de la conducta
del dolo con representación únicamente, y en otras, sobre todo las últimas, nos dice ahora es conocimiento y voluntad. Pero es que depende de ese criterio que se va a adoptar para verificar qué tipo de dolo, cómo va a ser la prueba del dolo. Fíjense, por eso esta casación es relevante. Bien, por último, la consideración en la jurisprudencia sobre la diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente. También, en una jurisprudencia de en la casación 2579-2022 Piura, se ha indicado pues que recientemente, 9 de febrero del 2024, fundamento 1.6, que se indica esta diferencia. Dolo eventual, ¿qué significa? Y está en esta categoría del dolo. Tenías una posibilidad de conocer. En el caso de la culpa consciente, que estamos en otro nivel de análisis, lo que se hace acá o lo que importa es justamente la ratificación. Yo sé que esta situación o este actuar puede desencadenar, pero aún así convalido, lo hago, vamos adelante. Y ahí estamos hablando en este escenario de culpa consciente. Fíjense este fundamento jurídico sobre el dolo eventual que el agente activo se representa el resultado, es decir, sabe que su acción puede causar daño a un bien jurídico, pero aún así decide actuar en un arrebato imprudente y con pleno conocimiento de su acto. Fíjense estas diferencias, ¿bien? Por último, acá les estoy dejando esto ya para que ustedes lo revisen, los que van a adquirir esta, estas diapositivas por medio de Udiapolis, por favor. Ustedes pueden verificar acá algunas preguntas que han sido recogidas en los exámenes PROFA. Ustedes lo van a tener aquí y pueden revisarla, la podemos revisar sobre imputación objetiva y subjetiva. Bien, muchísimas gracias con todos.